Muy buenas noches, queridos hermanos. La paz del Señor esté con ustedes. Les habla el hermano Nelson Almazán. Y bueno, como vamos a empezar a estudiar las Santas Escrituras, pero para esto vamos a orar, vamos a entregar este tiempo a nuestro Señor Jesucristo. Padre Santo, Padre bendito, gracias, Señor, por este tiempo. Y que la gloria y la honra sea para ti, Señor. Padre Santo, te pedimos que nos llenes de tu presencia, de tu unción, que todo lo que vayamos a hacer sea para ti, Señor. Perdona nuestros pecados, lávanos con tu sangre, Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Como comentario, queridos hermanos, es muy importante entender que nuestro Señor Jesucristo es Dios y hay que adorarle como Dios. Así como dice, a ver, ¿alguien me puede ayudar a buscar Apocalipsis 5:12? Apocalipsis 5:12. El que lo tenga, por favor, me corta, me dice, hermano, pastor, lo tengo, y me corta. Amén. El que lo tenga, lo corta. Bueno, también quiero invitarte mañana, bueno, vamos a estar con en radio Melodía 102.2 FM, bueno, hablando de lo que es vamos a hablar sobre la programación, dominación neurolingüística, ¿no? Y esto lo vamos a analizar también el día de mañana, miércoles 3 de la tarde. Bueno, ¿alguien no tuviera Apocalipsis 5:12? Amén, pastor. Apocalipsis 5:12 dice, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, No, la fortuna. tiene que ser 7, amén. 1, a ver, vamos paso a paso. Ya. Es El digno. cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, 1, las riquezas, 2, la sabiduría, 3, la fortaleza, 4, la honra, 5, la gloria 6, y la alabanza. 7. Amén. Qué hermoso, porque nuestro Señor Jesucristo es perfecto. Bueno, vámonos ahora, vamos a analizar de una forma un poco rápida tal vez, eh, porque estoy viendo que cuando se da un tema con muchas partes, es un poco moroso para muchas personas, pero la palabra del Señor se debe estudiar así, con detalles. Es por eso que Romanos estamos haciéndolo así. Romanos 1:1 tiene 2 partes, ese versículo, y lo estamos analizando en base a las Escrituras. Sin embargo, ahora lo vamos a hacer un poquito más rápido y vamos a hablar de las 2 bestias. Vámonos, por favor, a Apocalipsis 13:1. Apocalipsis 13:1. Yo también lo voy a buscar. Apocalipsis 13:1. Y el que lo tenga me dice, pastor, lo tengo. Y ahí hablaremos de 2 bestias. En Apocalipsis 13, todo el capítulo 13 habla de 2 bestias, hermanos. Amén. Y sabemos que la palabra bestia viene del griego ferión, que significa que es un animal, habla simbólicamente de un animal peligroso. Y esto es muy importante entenderlo, querido hermano, hermana, que tú me estás escuchando, viendo de repente en diferentes redes. Es bien importante analizar esto. Son 2 bestias. Y la palabra bestia significa, bien del griego ferión, como les dije, un animal salvaje, significa que es un animal peligroso, ¿no? Entonces, esto es muy importante entenderlo. Muy importante entenderlo. A ver, vámonos a Apocalipsis 13:1. Amén. Apocalipsis 13:1 dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos,
y en Una sus bestia. Amén. cuernos. Ahora vámonos a 13:11. Apocalipsis 13:11. Y tiene que decir ahí 13:11 otra vez, dice, por favor. después vi otra bestia que subía de la tierra. Amén. ¿Cuántas bestias tiene Apocalipsis 13? 2 bestias. Amén. Amén. Y eso es muy importante entender. Por eso vamos a hablar, por lo menos vamos a tratar de hablar de la primera bestia. En esta parte vamos a tratar de acabarlo. Y la segunda sesión hablaremos de la segunda bestia. Y todavía falta hablar del Talmud, queridos hermanos. Vamos a hablar del Talmud y Jesucristo. Entonces, es muy importante también esa parte y que sea fructífero para las personas que quieran entender más las escrituras. Me paré sobre la arena del mar. Ahora lo voy a leer yo. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. 13:3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Bueno, Apocalipsis 13:1, justamente esta bestia es el anticristo. Y esto es muy importante entender, querido hermano. Voy a sacar un estudio también que es, voy a hablar de el abismo y voy a hablar mucho sobre el abismo, sobre el abismo y el anticristo. Hay que también estudiar si el Abadón, el Apolión es Satanás o no lo es. Eso vamos a analizarlo. Y esto es muy importante también entenderlo, ¿no? ¿Quién es Abadón? ¿Quién es Apolión? ¿Quién es este ser? ¿No? ¿Y por qué se identificará con el abismo? Eso lo vamos a analizar más de repente en otro video. Pero aquí se refiere al anticristo. Y dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Lo más interesante, la parte importante que aquí podemos ver es primeramente la arena, me parece sobre la arena del mar. El mar simboliza la rebelión, simboliza la rebelión de la gente ante Dios. Simboliza, también simboliza esa rebelión, ese pensamiento anticristiano que tiene que haber en este tiempo, ¿no? Y efectivamente existe un sistema anticristiano, pero ya plasmado, ya trabajado a partir de la muchedumbre, a partir de la gente, ¿no? La misma teología ya no se basa en la palabra del Señor, me refiero a la teología liberal, ¿no? Esta teología liberal tiene su finalidad de entender las escrituras, pero a partir de la gente, de la muchedumbre, ¿no? Y en eso, por supuesto, que es algo ocultista ese pensamiento, porque el ecumenismo justamente te va a hablar de pensar, de reflexionar a partir de la gente, ¿no? En la teología de la liberación, por ejemplo, te va a hablar una filosofía más reflexiva a partir del otro y del yo, ¿no? Y la revelación también estaría en el otro y en el yo, y ya no en las escrituras. Por eso es muy importante entender lo que se está plasmando y se está buscando con el Concilio del Vaticano II, con el Papa Masón Juan XXIII en 1962,
donde ha empezado a reformular o a reconceptualizar en base a esa filosofía del otro, lo que es revelación, lo que es diferentes conceptos para ir en contra la palabra del Señor. Y esto es muy importante. Quisiera que por favor nos vayamos a Mateos. A ver, Mateo 7:13. Perdón, Marcos es. Marcos 7:13. Marcos 7:13. Pero si alguien tuviera Mateo 7:13 también quiero llegar a ese punto también. Marcos 7:13. ¿Quién lo tiene? Si Amén. Marcos 7:13. Nos dice la palabra. 13. Sí, 13. Anulando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y hacéis muchas cosas semejantes a estas. Anulando la palabra del Señor por vuestra tradición. Muchas teologías hoy en día liberales, sobre todo la teología de la liberación en este caso, no se basan en la palabra, sino en comentarios de supuestos teólogos. Entonces, la finalidad es invalidar la palabra del Señor, ¿no? Entonces, ¿a qué quiero llegar con este punto? ¿Y qué tiene que ver esto con el espíritu del anticristo? Más que todo con el anticristo y con el sistema del anticristo. Primeramente, que en base a la muchedumbre, a la gente, a la rebeldía de la gente, debe salir el anticristo, debe salir de esa muchedumbre, de ese pensamiento. Tiene que salir de ese ecumenismo. Tiene que salir para qué, porque el ecumenismo está buscando una sola religión, ¿no? Matías Pressweck habla, por ejemplo, que es tiene una tendencia de la teología de la liberación, te va a hablar justamente de la conversación interreligiosa, ¿no? Entonces, bueno, eso se está dando ya hace mucho tiempo ya se está dando, entre ellas también la ley 1161 aquí en Bolivia, es ecuménica, por supuesto, y tiene conceptos ya filosóficos plasmados ya en el Concilio del Vaticano II, ¿no? Entonces, se habla de una nueva revelación. Imagínense la blasfemia que hablan, de un nuevo, de algo nuevo, de un nuevo Espíritu Santo, ¿no? Entonces, esto es muy importante entender y preocupante porque justamente el espíritu del anticristo, que tiene que ver mucho con el anticristo, vendrá con blasfemias. Vámonos, por favor, a Apocalipsis 13:4. 13:4. 13:4, 13:5. 13:4, exactamente. El que lo tenga, por favor, me dice, pastor, lo tengo. Y nos daremos cuenta que el anticristo subirá con blasfemias. Empezará a insultar lo santo, lo puro. Entonces, esto es muy importante reflexionar, queridos hermanos, porque justamente cuando se empieza a hablar de un nuevo espíritu que no es el Espíritu Santo, y se empieza a hablar, Yves Conga, en el Concilio del Vaticano II, empieza a hablar de eso, de conceptos ecuménicos, pues es blasfemia. Y en otras palabras, el ecumenismo es satanismo, específicamente lo que se llama el neopaganismo. Pero esto ya estaba profetizado en la palabra del Señor, por eso que nosotros sabemos que el tiempo está muy cerca y si hacemos estos estudios es para que te prepares para el arrebatamiento. ¿Quién tuviera Apocalipsis 13:4? Amén, pastor, yo lo tengo. Uh-huh. Apocalipsis 13:4 nos dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra él?
Amén. Amén. En Apocalipsis 13:4, a ver, lo vamos a volver a leer, dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Aquí se está refiriendo claramente de una blasfemia, ¿no? La blasfemia de decir, ¿quién como él? ¿Quién? Nadie como él, ¿no? Y está hablando justamente, y el 5 dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. El anticristo y el sistema del anticristo, por supuesto, es un sistema blasfemo. Estos conceptos ya trabajados a partir del ecumenismo sobre todo, son blasfemias. Es una combinación de satanismo con algunos, quieren mezclar todo. Entonces, es muy importante en este tiempo estar firmes en la palabra del Señor y decir las cosas como son. No es ecumenismo, es neopaganismo, ¿no? Entonces, el neopaganismo, la finalidad es promover un nuevo orden mundial. Y ha nacido de la ocultista también Elena Petronila Blavatsky, Alice Bailey, que era su discípula. Bueno, todos ellos han promovido esto. Y esto es muy, pero muy importante recalcar y alertar al pueblo evangélico que alertar y señalar que solamente Jesucristo es Dios y no hay otro Dios. Esto es muy importante entender. Pero cuando hablamos del anticristo y su sistema, es como que primeramente hay diferentes escuelas teológicas, ¿no? El historicismo, otros lo llaman el futurismo, pero el anticristo es un sistema y una persona, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, cuando hablamos de las características del anticristo, también se puede analizar en base a su personalidad del anticristo, su sistema anticristiano, como se puede analizar, por ejemplo, a Hitler y también su sistema, ¿no? Entonces, esto es muy importante entender. Es por eso que señalamos que el anticristo es blasfemo y su sistema es también blasfemo. Hoy en día estamos viendo ya el sistema anticristiano que es justamente blasfemo. Y esto es muy importante recalcar, pero esto nos pone, nos ayuda a que estemos firmes porque el arrebatamiento está muy, pero muy cerca. Entonces, esto es muy importante analizar, me parece, sobre la arena del mar, ¿no? Me parece sobre la arena del mar. Está hablando de lo que les dije, de la muchedumbre, ¿no? Esto es muy importante también reflexionarlo. Pero también se refiere al abismo. Y abismo viene del griego koine abisos, que significa un lugar, es como algo que no tiene fondo, ¿no? En este caso específico se refiere a algo que no tiene fondo, abismo, ¿no? Y esto es muy importante también analizarlo. Por favor, vámonos a Apocalipsis 9:1. Tiene que hablar de la quinta trompeta. Apocalipsis 9:1. Si alguien lo tiene, por favor, me corta. 9:1, 9:11 y 9:16. No es tema de análisis Abadón, Apolión, pero tiene que ver. Entonces, vamos, ¿alguien lo tiene? Amén, pastor. Apocalipsis 9:1. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Del pozo del abismo, amén. Amén. Es muy importante.
del pozo del abismo. Ahora, tiene que ahí haber un ser, bueno, cuando hablamos de abismo, esto también en el hebreo lo vamos a ver, vamos a analizarlo, yo creo la siguiente. Nos falta tiempo a veces, pero a ver, vámonos a Génesis 1:2. A esto quiero llegar. En el Antiguo Testamento, muchas veces, cuando se analiza el texto y el contexto, cuando se habla de abismo, se refiere a un lugar o a mar, no se refiere a mar, pero que en el fondo, o sea, en el fondo del mar, me refiero, ¿no? Se está hablando de un lugar. A ver, vámonos a Génesis 1:2, por favor. En Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la superficie del abismo. Y el Espíritu de ¿A Dios... qué se refiere eso? Superficie del abismo. ¿A qué se referirá? ¿A un ser o a un lugar? A un lugar, ¿verdad? No se refiere a un ser, se refiere a un lugar. Se refiere a un lugar, ¿no? ¿Alguien, a ver, me puede ayudar con Job 28:14? Job 28:14. ¿A qué quiero llegar? Contextualmente, se habla de un lugar cuando hablamos abismo, ¿no? Y además se creía en el Antiguo Testamento, mucha gente que estudiaba el Antiguo, la Tanaj, creían que el abismo era solamente un lugar. No estoy diciendo que no lo sé. O sea, es un lugar en algunas partes de la Biblia, pero en otros lugares no. Y se creía que simplemente era un lugar y que no era ningún ser. Pero vamos a darnos cuenta que no es así. A ver, vámonos a Job 28:14. Si alguien lo tiene, me lo corta, por favor. Me corte, me dice pastor. ¿Sí? ¿Qué dice? Job 28:14. 28. Nos dice, Uh-huh. El abismo dice, no está en mí, y el mar responde, ni conmigo. Amén. Se está refiriendo igual ahí a un lugar. Pero abismo, a veces, sobre todo en demonología, también tiene que ver mucho con lo que es el lugar de perdición, el lugar de destrucción, ¿no? Y tendríamos que hacer un análisis en lo que es el Seol, el Hades. No es lo mismo abismo, Seol y Hades es lo mismo, pero abismo, o sea, Seol, Hades, Tártaro. Bueno, muy importante analizar eso. ¿Qué significa abismo? Sin embargo, aquí la palabra del Señor nos habla y es muy ligado el abismo con el lugar de destrucción o de perdición. Y se creía, ¿no?, que es un lugar de destrucción, pero la palabra del Señor exactamente en Apocalipsis 9, a ver, buscaremos dos versículos, 9:11 y 9:16. 9:11 y 9:16. ¿Qué dice? Amén. El que lo tenga. Apocalipsis 9:11 nos dice, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Al ángel del Abismo. abismo. Ya no está hablando de un lugar, está hablando de un ser. Al ángel del abismo. Y esto es muy importante entender. Al ángel del abismo, el cual tiene su nombre Abadón y Apolión.
muy importante. Apolos era un dios griego. Bueno, que sería muy importante que lo analicemos también. Se simbolizaba con el sol. Entonces, esto también es muy importante. ¿Y por qué el sol? Yo creo que lo vamos a analizar después, cuando hablemos de Abadón, pero Abadón en el hebreo y en el griego Apolión. Bueno, ahora vámonos a Apocalipsis 13:1 y ahí habla del mar, ¿no? Ahí habla del mar. Ahí habla del mar. Y Apocalipsis 13:1 dice, me paré sobre la arena del mar. Está hablando también de un abismo. ¿Qué es lo que les quiero decir? Mientras los cristianos hablamos de cielos abiertos, los satanistas hablan de abismos abiertos. Mucha película he visto hasta títulos en Hollywood de hablar justamente esto, como por ejemplo Batman, que dice el caballero asciende. Está hablando desde el punto de vista ocultista de abrir los abismos. Y para esto se han hecho muchos altares en el campo del ocultismo. Y se hace aún en casas, ¿no? Ustedes me dirán, pastor, ¿cómo se ve que se hace en casas? Cuando se pone, por ejemplo, una mesa para adorar a un muerto, una mesa de madera, te dice el ocultista, tiene que ser de madera porque tiene que estar muy relacionado a la naturaleza, de madera, y esto es un altar. Pero ¿cuál es la finalidad? Que los abismos se abran. Entonces, desde el punto de vista del ocultismo, ¿qué es lo que se está haciendo? Preparar la venida del anticristo. Estamos en una guerra espiritual. Estamos en una guerra espiritual. Y si algún cristiano que me escucha o me ve, no lo entiende así, no tiene buena dirección, o sea, tiene que entender que estamos en una guerra espiritual. Y esto es muy importante que lo entendamos porque dice, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes, espíritus y potestades, ¿no? Entonces estamos en una guerra espiritual. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Para terminar de Abadón. Abadón no es Satanás. Es otro espíritu que tiene mucha fuerza, pero no es Satanás, no es el diablo. ¿Qué es lo que les digo? El anticristo será, al anticristo, un espíritu del abismo lo agarrará y lo manejará. Hay una palabra que me llama mucho la atención en lo que es en liberación. Tendrá una posesión demoníaca, es lo que quiero decir. El anticristo estará posesionado demoníacamente por un espíritu fuerte del abismo, y que la palabra del Señor nos llama el Abadón y el Apolión. Entonces será un hombre poseído, ¿no? En la posesión demoníaca, el diablo maneja tu pensamiento, maneja todo, ¿no? Y eso nosotros sabemos, ¿no? Es porque en una posesión demoníaca se hace justamente eso, o pasa eso por algún, puede ser por una entrega que el anticristo va a hacer de su alma entera al diablo, o un pacto satánico. Tiene que haber ahí un pacto satánico del anticristo a Satanás, porque estamos hablando de una posesión demoníaca. Pero un espíritu, el Abadón, él tomará control del mismo anticristo. Y en esto hay mucha discusión. Yo no voy a entrar a ese debate, no voy a entrar, lo voy a hacer de repente después, pero
para mí, mi posición es que el Abadón, el Apolión, no es Satanás, porque Satanás ya se ve más adelante y hace una diferenciación, la palabra del Señor. Entonces, vámonos por favor a Mateo 4:8. Mateo 4:8. ¿Quién tuviera Mateo 4:8? El que lo tenga me dice, pastor, yo lo tengo, Mateo 4:8, y un Amén. poquito ahí comentamos. Bueno, ¿qué dice, pastor? Mateo 4:8 nos dice, de nuevo le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. 9, y le ¿Qué le dijo, dijo? todo esto Ujú. te daré si postrado me adorares. Bueno, y nuestro Salvador le dijo, por supuesto que no, porque a un solo Dios adorarás y a él solo servirás. Pero el anticristo tomará esa opción, aceptará eso, lo que el diablo le ofreció, aceptará y a cambio le dará su alma a Satanás y él tendrá control o poder absoluto del mundo. Por eso dice, a ver, vámonos a Apocalipsis 13, ahí vamos a analizar. Bueno. Ya, a ver, vamos, o sea, ya. 13:5 dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad, se le dio autoridad para actuar 42 meses, ¿no? Entonces, ¿a qué quiero llegar? Supuestamente, y esto es muy importante, supuestamente el anticristo resucitará, pero no va a resucitar, sino que su alma bajará al abismo, habrá un intercambio. El Abadón tomará su cuerpo y el alma del anticristo bajará, ¿no? Al abismo. Por eso dice aquí en Apocalipsis 13:3, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Aparentará, él va a decir, he vencido a la muerte, ¿no? Y sabemos que el Mesías que está esperando Israel tiene que vencer a la muerte, ¿no? Entonces, será muy sutil y engañoso este sujeto. Entonces, esto es muy importante entender que no va a vencer a la muerte, nos va a aparentar una resurrección. Entonces, esto es muy importante reflexionar. Pero vamos a analizar un poquito esta parte. Vámonos, por favor, a Daniel 7:7. Daniel 7:7. Daniel 7:7. Para hablar justamente de esta bestia, ¿no? El que lo tenga, me dice, pastor, yo lo tengo, me dice, ¿no? Y me empieza a cortar. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Las cabezas simbolizan poder. 10 cuernos. Cuernos significa personas, príncipes. Y en sus cuernos 10 diademas. Diadema significa corona. Yo estoy ahorita la versión que estoy leyendo Reina Valera, por eso dice diadema, pero significa corona. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Un nombre blasfemo. Y este nombre blasfemo, por supuesto, que se simboliza con la marca del anticristo, que es el 666, que esto lo vamos a ver en Apocalipsis 13:18, y dice, aquí hay sabiduría, el que tenga entendimiento, cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666.
Interesante porque este número también es el nombre de la bestia, ¿no? Y cuando hablo de la marca del anticristo, en el griego se usa la palabra charagma, que significa una señal visible, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque muchos, por ejemplo, los adventistas dicen que la marca del anticristo es domingo, y eso no es verdad. No, eso no es verdad, tiene que ser algo visible. Charagma en el griego significa figura, figura esculpida, insignia, pero esta insignia es una insignia de servidumbre, es una insignia de servidumbre. Entonces, esto es muy, pero muy importante. Daniel 7:7, por favor. Daniel 7:7 dice, después de esto, miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera Amén. fuerte. La cuarta bestia que Daniel vio la cuarta bestia. Esta cuarta bestia es justamente la que estamos analizando en Apocalipsis 13:1, ¿no? Es esa bestia, es esa bestia. Entonces, esto es muy importante. En Daniel 7:7 nos dice, vi una bestia, está hablando de la cuarta bestia, pero aquí en Apocalipsis 13:1 se refiere a esa bestia, a esa cuarta bestia, que es muy diferente a los demás, Daniel, ya que estamos en Daniel, por favor, Daniel 7:17. ¿Alguien me puede ayudar con este versículo? Amén. Uh-huh. Daniel 7:17. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Uh-huh. Hasta el 20, por favor. Hasta donde. Después, 3 versículos más allá para que no tenemos. Sí. 18. Después recibirán el reino de los santos, del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente a todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, pero que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. 20. Amén. Será un dictador mundial, el anticristo. Lo que está ahí también, hay muchas cosas que hablar de esa parte, de Daniel 7:17 hasta el 19, pero está hablando de un dictador mundial. Por eso Daniel decía, era una bestia, era muy diferente a los demás. Y esto es muy importante analizar. Muy importante analizar. Entonces, ahora vamos a volver, por favor, a Apocalipsis 13:1, vamos a analizarlo. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Ahí hemos hablado del abismo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas.